Soy Arantzazu Ametzaga Iribarren. Me tocó nacer en Buenos Aires, Argentina, el 21 de enero del año 43. El gobierno argentino había editado un edicto específico de la entrada de todos los vascos a la Argentina sin necesidad de grandes papeleos ni de ningún tipo de restricción, que la tenían para todos los demás europeos. Porque claro, ahora que estamos viendo lo que significa el exilio sirio en Europa, daros cuenta lo que en América podían pensar de aquella cantidad de gente que nos venía y no sabíamos ni quiénes eran, si eran partidarios de Hitler por un lado, o franquistas por otro, porque eran tan igual de malos, o los italianos de Mussolini, es que no se sabía. Y de hecho no hay ningún vasco que yo sepa que estuviera en la calle, o pasando necesidad o hambre, no hubo. Ahí funcionaron las Emakumes del Centro Vasco de Buenos Aires. Cuando yo nací, mis padres hacían 9 meses que habían llegado a la Argentina y estaban en una carencia total de todos los recursos económicos. Y las Emakumes se acercaron a darle ánimo a mi ama, a mi aita, y con una cesta de ropa para nenes. Esa cesta yo la he conservado hasta hace muy poco. Había una solidaridad femenina muy grande en este sentido a través de Emakume Abertzale Batza, que funcionaba muy bien en Argentina, luego en Uruguay. ¿Cómo nos criamos los hijos del exilio? Eso es otro caso terrible, porque el exiliado, el político sobre todo, sabe que sale por una causa política que ha perdido. Y quizás América es un entrepaso para volver. Pero los que nacíamos en América, éramos americanos. América había sido muy generosa y América es maravillosa, o por lo menos yo lo veo así. Entonces es muy difícil llegar a una cierta edad y decidir si eres americano o eres vasco. Americano según donde te toque. A mí me tocó 3 países de América: Argentina, Uruguay y Venezuela. Entonces me fue muy difícil a mí y a mi marido en un momento dado decir, pues vamos a ver si somos vascos o no, si Euskadi nos pertenece o no. No queríamos, en eso creo que estamos todos los hijos del exilio unidos en esa verdad, no queríamos para los hijos esa dualidad que nosotros habíamos tenido. Era muy dolorosa. Porque no hay que olvidar nunca que la guerra mundial y la guerra civil española es casi una cosa. Franco, yo siempre uno a Franco con Hitler y 70 millones de muertos. Eso fue así. Mi ama, para venir en el año 56, tuvo que renunciar a la ciudadanía uruguaya que tenía para tener la ciudadanía española y presentarse ante el Tribunal de Responsabilidades de no sé qué políticas. Con un pasaporte español, dado por la Embajada Española o el Consulado Español en Montevideo, sin salida de España. Eso fue en el año 56, pasaban estas cosas. En Uruguay mi madre tuvo algo muy bonito, que ella lo decía siempre con orgullo, fue presidenta de las Emakumes, Emakume Abertzale Batza de Montevideo. Bueno, de mi madre, que es la mujer exiliada, yo solo puedo decir que era una mujer extraordinariamente serena, muy fuerte, como eran todas las mujeres que yo conocí, también vascas. Una compañera de su marido devota y una educadora de sus hijos. Comparándola con otras amistades que hice en América, pues sean uruguayas o venezolanas o alemanas o húngaras, mi madre en casa tenía una potestad especial. Pero no solo mi madre, todas las mujeres vascas que yo conocía también. O sea, ella era la encargada de manejar el dinero de la casa, ella lo manejaba todo. O sea, mi padre entregaba, luego yo entregábamos los sueldos y ella distribuía, ella dirigía la educación, en fin, que era un gerente para mí. Ahora lo estoy diciendo en público porque ya tengo menos pudor que antes. Mi vida ha sido espléndida, pero jamás fui niña, jamás. Yo me di cuenta desde que empecé a ver el mundo que estábamos descolocados, que no vivíamos en nuestro país, que íbamos a marcharnos a ese país remoto del que me hablaban los aitas, lo cual significaba un desgarro de mi situación, y que tenía que hacerme a mí misma, no me quedaba otra, porque eso es lo que el exilio da,
mucha soledad, mucho desgarro, impotencia no, lo que daba eran ganas de salir adelante, ¿no? A mí no me vencen, me han vencido una guerra, pero a mí no me vence mi vida. Había algo de eso. Tuve muchísima suerte porque la familia de mi cuñada me recibe muy bien, eran 7 mujeres que habían sido empresarias del restaurante Las Pocholas, y bueno, con ellas fue todo más fácil, ¿no? Vi un ambiente, bueno, estaba mi suegra que había tenido la vida de mi madre del exilio, mi madre vino conmigo, a mí me quitaron mi lugar de nacimiento. No es que he nacido en un sitio peor, no, tampoco creo eso, pero yo tenía que haber nacido en Algorta y tenía que haber tenido una vida menos dura. Calculo que si hubiera nacido en Algorta hubiera tenido la vida, y no hubiera habido franquismo, hubiera tenido la vida de una niña normal.